Pues estamos de nueva cuenta en estas emisiones de Oaxaca TV Noticias, pues hablando de los temas de interés de actualidad, en el aquí y ahora, de lo que se vive en Oaxaca, y hemos invitado a la charla en esta emisión de Noel García Pacheco, quien es representante del Partido del Trabajo en el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana. Bienvenido, Noel. Gracias, gracias. Bueno, pues hemos ya platicado de la situación que se da en Oaxaca con este proceso electoral. Ustedes como PT fijan una posición que, si bien reconocen los resultados electorales, pues empiezan a cuestionar la legitimidad del actual gobierno que va a entrar el 1 de diciembre, que es un periodo larguísimo, muchos meses. Pero ¿cuál es la situación que se está viviendo en Oaxaca? Ustedes acaban de ofrecer una conferencia de prensa al lado del Partido Acción Nacional, del secretario general de este partido en Oaxaca, Luis Zárate, donde plantean una alianza, un frente para oponerse a reformas que ha habido pues dentro de la Cámara, que está por entrar en el mes de noviembre. ¿No? A mitad de noviembre entra la 63 legislatura y empezaron a hacer amarres por ahí para favorecer, se dice, a Alejandro Murat, gobernador electo. ¿Cómo nos puedes explicar lo que está viviendo con esta modificación al artículo 55 de la ley orgánica? Bueno, tiene varias lecturas. Es importante mencionar que el PRI viene con un propósito de gobernar como hace 20 años. Hace 20 años, para ellos el tiempo no ha pasado y están retrocediendo legislativamente con esta reforma que acaban de aprobar para acotar la discusión en el Congreso, para eliminar la disidencia, para limitar las voces contrarias a ellos, y se está pretendiendo el control absoluto del Congreso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo logran? ¿O cómo lo van a lograr? Bueno, con la llegada de la transición democrática en el año 2010, la legislatura del 2010 al 2013, lo primero que hizo fue romper la hegemonía que tenía el PRI como partido mayoritario en la legislatura, y se quita la figura de la gran comisión, y con una reforma legal se busca la pluralidad a través de la figura de la Junta de Coordinación Política, donde están representados todos los partidos que tengan por lo menos 2 diputados para conformar una fracción parlamentaria. Esa Junta de Coordinación Política fue muy amplia, estaba representado el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, el PRD, el PRI, el PAN, y los consensos, la discusión, porque no se estaba acostumbrado a hacer política de esa forma en Oaxaca, fueron muy amplios los debates, pero al final hubieron consensos y hubieron contrapesos. El gobierno de Gabino Cue tuvo un contrapeso y una oposición real en el PRI. Se permitió la discusión, pero se avanzó en el debate parlamentario. Eso es sano para la democracia. Entre más voces participan en el debate, es mejor para la democracia y para los ciudadanos, porque los ciudadanos votan por distintos partidos, esperando que esos partidos los representen, y eso le da pluralidad a las ideas que hay en el Congreso. Con la reforma se elimina eso que se logró en el 2010 de darle pluralidad. Ahora se acota esa pluralidad y se sube el umbral de la Junta de Coordinación Política, de quienes pueden integrarla, porque se exige que las fracciones parlamentarias se integren por 5 diputados y ya no por 2, como estaba hasta hace unos días. Ese es el gran retroceso. Poniendo un umbral alto, pues únicamente 3 partidos van a poder accesar a la Junta de Coordinación Política, y el PRI solamente necesita de un aliado para poder tomar las decisiones en el órgano de gobierno del Congreso. Cuando es amplia la Junta de Coordinación Política, se necesita generar mayores consensos y tener mayores aliados para poder implementar la toma de decisiones. Con este nuevo modelo, nada más el PRI necesita otro partido para poder imponer sus decisiones. Pero, ¿cómo nos explicamos esta ruta que está siguiendo el Poder Legislativo? Se saca al PRI del poder en el 2010, se logra ampliar
la presencia de los partidos y por lo tanto las voces de los ciudadanos oaxaqueños, las oaxaqueñas, pero pues se da, como tú lo dices, un retroceso, pero allí la mayoría también es PRD, también están otros partidos, está el PAN, y lo increíble es que diputados de estos partidos, incluso el representante del PRD, en ese momento lo digo a través de Jaime Bolaños Cacho Guzmán, y digo que fue representante vocero del candidato a la gubernatura Pepe Toño Estefan, pues es el que propone esta modificación. ¿Cómo explican esta situación? ¿Se corrompieron los diputados a tal grado de que se apuñalan a sí mismos? En el Partido del Trabajo siempre señalamos durante la campaña, Benjamín Robles hizo hincapié en que Gabino Cue traía un pacto con el PRI para devolverle el gobierno de Oaxaca, que la corrupción era tanto que su único refugio era y tablita de salvación era entregar el gobierno. Y el tiempo nos viene a dar la razón porque es el mismo Jaime Bolaños, el que criticó al PRI durante la campaña, el que cuestionó al PRI durante la campaña, el que era el vocero de Pepe Toño, hoy es el diputado que presenta la iniciativa con un argumento de 1822. O sea, retrocedió en el tiempo casi 200 años. O sea, con lo que se argumentó en el Parlamento de Oaxaca en 1822, ese argumento lo retoma para hoy presentar y modificar la ley orgánica del Congreso y subir el umbral para constituir las fracciones parlamentarias. O sea, es decir, hay una clara alineación, porque no ha salido a desmentir Pepe Toño, de que Pepe Toño acabó alineándose al PRI. Todos los partidos que están en contra ya salieron a pronunciar. Salió el PAN, salió el PT, salió Morena, pero el PRD es curioso que no ha salido, y un actor político en el estado tan importante como Pepe Toño, ex candidato, no ha salido a hacer un pronunciamiento, lo cual en política se toma como un silencio que consiente lo que hizo Jaime Bolaños. Pero, a ver, ¿cómo es eso de 200 años atrás? 1862, ¿me estás diciendo? Sí, hay el argumento de la exposición de motivos refiere esa fecha, que en ese año se dio que el gobierno no pudo avanzar por la discusión que tenía con el Congreso del Estado. Y eso lo trae a colación para justificar su decisión. Dice que si hay muchas fracciones, el gobierno no va a poder trabajar. O sea, es una aberración lo que está diciendo, pero vaya, y pudo más la orden que le dieron, porque se termina evidenciando como un peón del nuevo gobernador. Bueno, pero no voy a caer en el tema, pero si no mal recuerdo, en 1862, pues estaba dando la invasión francesa al país. Benito Juárez estaba defendiendo la República. No entiendo cuál sería el vínculo, en fin, no lo vamos a entrar a ese asunto, nada más lo acoto. Y volviendo al presente, ¿qué pasa también con el PAN? Porque tengo entendido que diputados votaron, que Nati Díaz, que es ahora la coordinadora de la Junta de Coordinación Política, pues se salió al baño en ese momento, no sé qué pasó, pero no estuvo, en fin, y fueron panistas, y fueron también perredistas, y fueron de otros partidos quienes avalaron eso. ¿Así fue? Claro, y sobre todo, qué mala lectura para los simpatizantes y electores del PAN, porque la coordinadora recurrió a una estrategia muy viciada dentro del derecho parlamentario. Recordarás que cuando se aprobaron los grandes problemas para México, como son el Fobaproa, o el rescate de la banca, o la entrega de las mineras, o el aumento del IVA del 10 al 15%, pues bueno, la forma de cooptar del PRI a la oposición era que la oposición se saliera de la discusión para bajar el umbral del quórum necesario para lograr las reformas. Y tal parece que eso que se vivía hace 30, 40 años, hace 20 años, ahora se está repitiendo en el PAN, porque la coordinadora curiosamente a esa hora le dio tiempo de ir al baño, lo cual es un tema biológico muy respetable, pero existe la prudencia política y la moderación de algo tan importante discutiéndose, y ella se sale. Yo creo que es otra lectura, más bien alineada a los intereses que buscan retroceder en
la discusión parlamentaria. Y por lo que respecta al PRD, pues ni siquiera ha habido un cuestionamiento. Hay una fracción del PAN interesada en impugnar estos actos. Ayer el secretario general en conferencia de prensa nos decía que iban a llamar a cuentas a sus diputados y conforme a sus procedimientos. Nosotros somos muy respetuosos sin dejar de ser críticos de esas acciones. Pero bueno, también aparte de lo anecdótico, pues habla de un proceso de descomposición muy fuerte dentro de la Cámara de Diputados, que se dice que ha tenido un presupuesto este último año de 1,000 millones. Bueno, el presupuesto oficial es de cerca de 670 millones. Se habla que cada diputado pues recibe unos recursos de cerca de 10 millones para gestiones legislativas, para gestión social. Ellos siempre lo han negado porque dicen no puede haber tanto dinero para manejar un Congreso de Oaxaca con esa cantidad. Sin embargo, también se da un cambio en la Constitución de Oaxaca para acotar esos presupuestos y bajárselos al mínimo, cuestión que también aprueban en esa sesión, también tengo entendido. Sí, es importante tocar ese aspecto porque tiene que ver con las economías, con dinero público. Hay uno de los principios rectores de la democracia mexicana fue lograr la irreductibilidad presupuestal para órganos autónomos y para el Poder Judicial. En 1996, cuando se logra la fortaleza de las instituciones mexicanas, se da el primer paso, por ejemplo, en el Poder Judicial. El Poder Judicial, antes la justicia estaba sometida a la voluntad presupuestaria que el presidente quería darles. Cuando se logra que ese presupuesto sea irreductible cada año y solamente pueda ir hacia arriba, tenemos a un Poder Judicial criticable, pero más sólido, más fuerte, con decisiones más autónomas o en grado mayor de autonomía a las que tenemos hace 20 años. Eso es por lo que respecta al Poder Judicial. Así pasó con las comisiones de derechos humanos o con el Instituto Federal Electoral en aquel entonces. La autonomía presupuestaria les da mayor libertad de decisión porque dejan de pedirle presupuesto al gobierno ejecutivo, al Poder Ejecutivo, que era una forma de control. Eso se logró para el Congreso del Estado, era un avance, cuestionable sí, porque hay mucho dinero público que no se estaba transparentando. Más bien se debió buscar un mecanismo de transparencia y obligar que ese dinero se transparentara y se auditara. Ahí estaba la solución, auditar los recursos que recibe el Congreso, que nunca se ha hecho. Pero se optó por una reforma de retroceso, que es quitarles dinero para someterlos a la voluntad del gobernador. Bien, estamos ya pues al final de esta emisión y bueno, la otra modificación es que le quitan también al Congreso la facultad de nombrar administradores, que hay que decirlo, en Oaxaca hay 570 municipios, se la vuelven a regresar al gobernador del estado. Para concluir, esto quiere decir que, como dice esta canción, pisando fuerte, está pisando fuerte el dinosaurio que ha revivido en Oaxaca. En Oaxaca que hay expresiones de lucha armada, hay comunicados, se dice que la guerrilla está vigente. ¿Qué avisoras tú? ¿Cómo va a ser, si nos los puedes resumir desde luego, cómo va a ser este retorno del PRI a Oaxaca? Traen, sin duda alguna, un tufo autoritario. Si ellos dicen que no es cierto, tienen que legitimarse en el ejercicio del gobierno. ¿Qué están haciendo? Están devolviéndole todas las facultades al gobernador para que sea un gobernador plenipotenciario. Eso es lo que están buscando. Con la reforma que acaban de aprobar, donde le devuelven la facultad al gobernador de nombrar administradores, bueno, recordemos los vicios cuando estaba vigente esa ley, donde operadores del gobernador, operadores de la Secretaría General de Gobierno, de los secretarios de Estado, de los diversos grupos que hay en el partido gobernante, eran los que incendiaban los municipios con el claro propósito de mandar administradores que los echaban por docena. Esto tiene un precedente en la Corte, en la Suprema Corte. Hubieron muchos litigios donde se ganó en la época de Murad y de Ulises, se fijan grandes precedentes donde se tienen que normar esos procedimientos y las sentencias de la Corte dieron como producto el tema legislativo de que fuera el Congreso del Estado para generar mayores equilibrios en la designación de administradores. Pero hoy nuevamente se le devuelve el poder al gobernador, lo cual ya pasamos por ahí y consideramos que es una experiencia negativa. Entonces, van ustedes ya para despedirnos, van ustedes a regresar a la lucha legal
van a acudir a la Suprema Corte de Justicia junto con el Partido Acción Nacional. Sí, el PT ayer dio una conferencia de prensa y vamos a seguir el camino de las instituciones, de la vía pacífica, la vía de la legalidad. Vamos a defender en los tribunales, sobre todo porque es un reclamo ciudadano el que exista pluralidad y que exista diversidad de opiniones en nuestro Estado. Eso dijo la ciudadanía en las urnas al votar tan distinto la pasada jornada electoral. Pues Noel García Pacheco, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros compartiendo tu punto de vista, y nos estamos despidiendo agradeciéndoles pues el favor de su atención. Esperemos que continúen con nosotros. Doy las gracias a nombre del equipo técnico que hace posible estas emisiones. Muchísimas gracias. Esperemos estar en contacto aquí en Oaxaca TV Noticias, que se comuniquen, nos llamen, nos sugieran temas. Lo importante es que vayan conociendo esta realidad de Oaxaca, que muchas veces pues, no la observamos, no las vemos, estamos más entretenidos en otros conflictos, en otros problemas, en otras cosas que a veces ni siquiera tienen importancia. Muchas gracias.